El teléfono sonó a la 1 de la madrugada, y Alexander Hayes, que llevaba años sin contestar a un número desconocido, lo descolgó. Sin pensarlo. Al otro lado de la línea había una voz que no reconoció, pastosa por los gemidos y quebrada por la rabia, insultándolo con todos los improperios que una mujer podría lanzar a un hombre que había abandonado a su hijo. Ella pensaba que era otro, alguien llamado Michael, alguien que había prometido un futuro juntos y no había cumplido nada. Debería haber colgado. Debería haberla corregido, explicado el error, regresado a su ático vacío y a su vida vacía. Pero entonces lo oyó. Una leve tos de fondo, suave y cansada. El sonido de una niña enferma que intentaba no despertar a su madre. Y algo en ese sonido. Quizás el recuerdo de su propia infancia, quizás el peso de todo lo que el dinero no podía comprar, le hizo formular una pregunta. Que lo cambiaría todo. ¿Dónde estás?, dijo. Y cuando ella susurró la dirección entre lágrimas, aún creyendo que él era el hombre que la había destrozado, Alexander subió a su coche y condujo hacia un mundo que creía haber dejado atrás. No tenía ni idea de por qué iba. Solo sabía que no podía evitarlo. Alexander Hayes estaba sentado en su oficina del ático, en el piso 42, con la ciudad extendiéndose bajo él como un circuito de luces blancas doradas. Era pasada la medianoche y estaba solo, lo cual no era inusual. Había estado solo durante la mayor parte de sus 38 años, incluso cuando las habitaciones estaban llenas de gente. El silencio aquí arriba era diferente del silencio de su infancia. Más limpio, más caro. Pero se sentía igual en su pecho. Había construido un imperio de la nada. Convirtió $15 y una computadora portátil en Hayes Industries, una empresa tecnológica valorada en $3.000 millones. Las revistas lo llamaban visionario. La junta directiva lo llamaba despiadado. Su madre, antes de morir, lo llamó su milagro. Pero esa noche, absorto en las hojas de cálculo que se le difuminaban, no se sentía nada de eso. Se sentía como un hombre que había ganado una partida que nadie más quería jugar. Se levantó y caminó hacia los ventanales, presionando una mano contra el frío cristal. Al otro lado de la calle, podía ver otros apartamentos. Una familia cenando tarde. Una pareja discutiendo en la cocina. La habitación de un niño con estrellas fluorescentes en el techo. Observaba a esos desconocidos vivir sus pequeñas y caóticas vidas. Y sintió algo parecido a la envidia. Su teléfono vibró sobre el escritorio detrás de él. Lo ignoró. Volvió a vibrar una y otra vez. Al cuarto tono, se giró y miró la pantalla. Un número desconocido. Nunca contestaba a números desconocidos. Su asistente filtraba todas las llamadas y cualquiera que le importara tenía su línea privada. Pero su mano se movió de todos modos, cogió el teléfono y deslizó el dedo para contestar. Quizá fuera lo tarde que era. Quizá fuera la soledad. Tal vez solo quería oír otra voz humana, aunque intentara venderle algo. Hijo de puta. La voz lo golpeó como una bofetada, cruda, furiosa y femenina. Lo prometiste, Michael. Prometiste estar ahí para ella. ¿Y dónde estás? ¿Dónde demonios estás? Alexander. Abrió la boca para explicarle, para decirle que se había equivocado de número. Pero ella no había terminado. Sus palabras salieron atropelladamente. Ira y dolor se entrelazaban. Tiene fiebre alta y no. Tengo dinero para el médico. Te llamé 6 veces. 6 veces. Y no contestaste. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de hombre abandona a su propia hija? La furia en su voz se quebraba, transformándose en algo que sonaba a desesperación. Alexander notó el temblor, la forma en que se le cortaba la respiración. Había estado bebiendo. Podía notarlo en la leve dificultad para pronunciar las consonantes, pero no estaba borracha. Estaba al límite,
Y la cuerda se deshilachaba rápidamente. Debería haberla interrumpido. Debería haber dicho: señora, creo que ha marcado el número equivocado. Pero entonces lo oyó, la pequeña tos húmeda de fondo. El tipo de sonido que indicaba que un niño estaba enfermo y trataba de mostrarse valiente. Sintió un nudo en el pecho. Recordó esa tos. Él mismo la había tenido una vez, tumbado en un sofá roto en un apartamento frío mientras su madre trabajaba en el turno de noche en un restaurante, intentando que tuvieran de comer. Recordaba cómo la fiebre hacía que la habitación diera vueltas. La sensación de tener la garganta como cristales rotos. Recordaba tener 5 años, estar asustado y desear que alguien, cualquiera, volviera a casa. ¿Dónde está?, se oyó decir. La mujer al otro lado de la línea se quedó en silencio. Por un momento, pensó que había colgado. Entonces su voz volvió, más débil ahora. Confundida. ¿Qué? Alexander se aclaró la garganta. Su dirección. ¿Dónde está? Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración rápida y superficial. ¿Quién es?, preguntó ella. No soy Michael. La comprensión pareció hacerla entrar en razón al instante. Su voz cambió. Pasó de la furia a la vergüenza en medio segundo. Dios mío. Dios mío. Lo siento mucho. Debí haber pensado que eras tú. Ahora balbuceaba. Y él podía imaginarla revisando su teléfono, viendo el número, dándose cuenta de su error. Lo siento mucho. No quise decir eso. Solo, no cuelgues, Alexander. Ayuda, dijo él, y su voz sonó más firme de lo que pretendía. ¿Su hija? ¿Está enferma? Otra pausa. Cuando la mujer volvió a hablar, sonaba cautelosa, como si no estuviera segura de si era una trampa. Sí, pero no es su problema. Siento haberle llamado. Yo. ¿Qué tan enferma?, insistió él. ¿Necesita un médico? La mujer emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Necesita muchas cosas que no puedo darle ahora mismo, pero eso no es asunto suyo. De verdad lo siento. Alexander se quedó allí, en su ático vacío, con el teléfono en la mano, y tomó una decisión que desafiaba toda lógica. Dígame su dirección, dijo. Voy para allá. Hubo un instante de silencio atónito. ¿Qué? No, no tiene que hacerlo. Ni siquiera le conozco. No tiene por qué, dijo Alexander. Ya se estaba moviendo, cogiendo las llaves del escritorio y poniéndose la chaqueta. Solo dime dónde estás. Oyó que ella volvía a contener la respiración, pero esta vez no era de enfado. Era algo más parecido a la incredulidad. ¿Por qué harías eso?, susurró ella. Alexander no tenía una respuesta coherente. Lo único que sabía era que no podía colgar. No podía volver a mirar hojas de cálculo y a observar a desconocidos por las ventanas. No podía dejar que esa pequeña tos se perdiera entre la estática de una llamada desconectada. Porque alguien debería, dijo finalmente. Por favor, déjame ayudarte. La dirección que le dio. Estaba en Queens, en un barrio que no había visto en 20 años. Alexander condujo. Por las calles vacías, su elegante coche negro atravesando los focos de las farolas, y sintió como si estuviera viajando hacia atrás en su propia vida. Estas manzanas se parecían a las de su infancia. Aceras agrietadas, tiendas de barrio con ventanas enrejadas. Edificios de apartamentos que se inclinaban unos contra otros como ancianos cansados. Se había abierto camino a codazos. Fuera de lugares como ese, había luchado, estudiado y trabajado hasta la extenuación para no volver jamás. Y ahí estaba, conduciendo hacia allí en plena noche porque la voz de una desconocida había removido algo en su interior. Aparcó frente a un estrecho edificio de ladrillo con una escalera de incendios que zigzagueaba por su fachada como una cicatriz. La dirección que ella le había dado. Era el apartamento 3B.
Subió las escaleras. No había ascensor y llamó a una puerta con la pintura desconchada. Por un momento, no pasó nada. Entonces oyó movimiento. Dentro. El clic de una cerradura y la puerta se entreabrió. El rostro de una mujer apareció. Por la rendija, pálido y desconfiado. Parecía más joven de lo que había dicho por teléfono, quizá unos 30 años, con el pelo rubio oscuro recogido en un moño desordenado y ojos enrojecidos y cansados. Llevaba una vieja sudadera universitaria y pantalones de pijama, y lo miró como si fuera una alucinación. «Eres real», dijo, y no fue exactamente una pregunta. Alexander asintió. «Soy real». Ella no abrió más la puerta. «¿Por qué has venido?». Era una pregunta válida, y él seguía sin tener una buena respuesta. «Oí toser a tu hija», dijo. No podía dejar de pensar en ello. La mujer lo miró fijamente durante un largo rato, su expresión oscilando entre la confusión, la sospecha y algo que, quizás fuera esperanza. Luego cerró los ojos y exhaló un suspiro que sonó a rendición. «Está empeorando», dijo en voz baja. «No sé qué hacer». Alexander mantuvo la voz suave. «Déjame ayudarte, por favor». El apartamento era pequeño y estaba desordenado. De una forma que indicaba que alguien se esforzaba mucho, pero no tenía suficiente. Juguetes apilados en las esquinas, ropa tendida sobre las sillas, platos en el fregadero. Pero estaba limpia, y había dibujos pegados en las paredes. Dibujos a crayón de niños y casas, y familias esbozadas con figuras de palitos. La mujer lo condujo por él. Estrecho pasillo hasta una habitación apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda. Una niña pequeña yacía acurrucada bajo una manta, con el rostro enrojecido por la fiebre. Parecía tener unos 5 años, con el pelo castaño claro pegado a la frente y unas manitas aferradas a un conejo de peluche. Al oír pasos, abrió los ojos, marrones como los de su madre, y miró a Alexander con esa tranquila curiosidad propia de los niños. «¿Quién es, mamá?», preguntó con su voz. La mujer se agachó junto a la cama, apartándole el pelo de la frente a su hija. «Es una amiga, cariño. Su nombre es Alexander». La niña lo observó. «¿Eres amigo de mi papá?». Alexander sintió un nudo en la garganta. Miró a la mujer, que tenía la mirada fija en el suelo, con la mandíbula tensa. «No, cariño», dijo en voz baja. «Solo quiero ayudar». La niña asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo y volvió a cerrar los ojos. La mujer se puso de pie e hizo un gesto a Alexander para que la siguiera al pasillo. Mantuvo la voz baja, pero él pudo oír el temblor en ella. «Se llama Emma», dijo. «Y yo soy Rachel. Rachel Bennett». Se cruzó de brazos, intentando contenerse. «De verdad. Pensé que eras mi exmarido. No quiero decir, no tengo la costumbre de llamar a la gente y gritarles». Alexander casi sonrió. Ya me lo imaginaba. El rostro de Rachel se contrajo de vergüenza. Había bebido un poco de vino. Simplemente. Fue un día realmente malo. ¿Sabes? Perdí mi trabajo la semana pasada y Emma ha estado enferma durante 3 días y simplemente me derrumbé. Lamento que te hayas visto en medio de todo esto. No te disculpes, dijo Alexander. Miró hacia el dormitorio. ¿Ha visto a un médico? Rachel negó con la cabeza. Le he estado dando la medicina que tengo, pero no funciona. Iba a llevarla a la clínica por la mañana si no mejoraba, pero la clínica siempre está tan llena y tendría que esperar horas y se quedó callada y Alexander pudo completar el resto. Estaba asustada. Estaba sola. No tenía opciones. Tengo un médico, dijo. Uno bueno. Hace visitas a domicilio. Déjame llamarlo. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. A la 1 de la madrugada. ¿Vendrá?, dijo Alexander.
Confía en mí. Ella lo miró como si intentara descifrar quién era, porque estaba allí, en su pasillo, ofreciéndole una ayuda que parecía demasiado buena para ser verdad. No puedo pagarte, dijo finalmente. No ahora mismo. Ni siquiera sé cuánto cuesta algo así, pero no tienes que pagarme, dijo Alexander. La expresión de Rachel se endureció. No soy un caso de caridad. No dije que lo fueras. Se miraron fijamente por un momento, y Alexander lo vio en sus ojos. El orgullo que mantenía vivas a personas como ellos cuando todo lo demás quería destruirlos. Conocía esa mirada. Él mismo la había llevado durante años. Déjame explicarlo de esta manera, dijo. Alguien me ayudó una vez cuando lo necesitaba. Nunca tuve la oportunidad de devolvérselo. Así que, déjame devolver el favor. La mandíbula de Rachel se tensó y por un segundo pensó que le diría que se fuera. Pero entonces Emma tosió de nuevo desde el dormitorio, un sonido húmedo y tintineante, y los hombros de Rachel se desplomaron. De acuerdo, susurró ella. De acuerdo, llama a tu médico. El médico llegó 40 minutos después, un hombre de cabello plateado llamado Dr. Harrison, quien no hizo preguntas y no pareció sorprendido de hacer una visita a domicilio en Queens a las 2 de la mañana. Examinó a Emma con delicada eficiencia mientras Rachel merodeaba cerca, mordiéndose la uña del pulgar. Alexander permaneció en el pasillo, escuchando el murmullo de voces. Cuando el doctor Harrison salió, se estaba quitando los guantes. Infección de las vías respiratorias superiores, dijo. No es grave todavía, pero necesita tratamiento. Voy a recetarle antibióticos y algo para la fiebre. Debería empezar a sentirse mejor en un par de días. Rachel exhaló un suspiro que sonó como si hubiera estado atrapado en sus pulmones durante horas. Gracias, dijo. Muchas gracias. El doctor Harrison sonrió. Manténgala hidratada y en reposo. Llámeme si empeora. Le entregó una tarjeta, asintió a Alexander y salió. Rachel se quedó en el pasillo con la tarjeta en la mano, mirándola fijamente como si estuviera escrita en un idioma que no entendía. Luego miró a Alexander y tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó de nuevo. Alexander no sabía cómo explicar que había pasado toda su vida construyendo muros entre él y el mundo. Y de alguna manera, en el espacio de una hora, la desesperación de un desconocido había derribado uno. Porque sé lo que es necesitar ayuda y ser demasiado orgulloso para pedirla, dijo. El labio de Rachel tembló. Se presionó el talón de la mano contra los ojos, tratando de contenerse. Ni siquiera te conozco, dijo. Sé que no tenías que venir aquí. Yo también lo sé, dijo ella, bajando la mano. Cuando lo miró, su expresión era cruda, exhausta y algo más. Algo que parecía el primer hilo de confianza. Gracias, dijo en voz baja. No tenías por qué, pero lo hiciste. Así que, gracias, asintió Alexander. Debería irse ya. Había hecho lo que había venido a hacer. Emma estaría bien. Y Rachel tenía el número del doctor Harrison si necesitaba algo más. Debería volver a su ático, a sus hojas de cálculo y a sus habitaciones vacías. Pero cuando se dirigió a la puerta, Rachel lo siguió. Y cuando él extendió la mano hacia el pomo, ella dijo algo que lo dejó helado. Quédate, susurró. Él se giró. ¿Qué? Rachel pareció tan sorprendida como él se sentía, como si la palabra se le hubiera escapado sin permiso. Me refiero a que solo un rato, hasta que le baje la fiebre. Se abrazó a sí misma. He estado sola con esto toda la noche y estoy tan cansada y no puedo más. Su voz se quebró. No quiero estar sola ahora mismo. Alexander Hayes, quien había pasado las últimas 2 décadas construyendo un imperio basado en el principio del riesgo calculado, tomó la decisión más irracional de su vida. De acuerdo, dijo. Me quedaré. Se sentaron en la pequeña sala de estar de Rachel, bebiendo café instantáneo, que sabía a cartón quemado y hablando en voz baja para no despertar a Emma.
Rachel le contó sobre Michael, su exmarido, quien le había prometido ser un compañero y un padre, pero que la abandonó cuando Emma tenía 2 años y no le había enviado ni un solo pago de manutención desde entonces. Le contó sobre sus 2 trabajos, las facturas de la guardería y las facturas médicas, y el alquiler que subía cada año, mientras que su sueldo seguía siendo el mismo. Le contó sobre haber perdido su trabajo en la empresa oficina de seguros porque había tenido que llamar para decir que estaba enferma demasiadas veces cuando Emma estaba enferma. Su voz era firme mientras hablaba, pero le temblaban las manos cuando levantó la taza de café. Alexander le contó cosas que no había dicho en voz alta en años. Le contó sobre su infancia en la pobreza, en Brooklyn, sobre su madre trabajando en 3 empleos para poder alimentarlos. Le contó sobre la noche en que su madre se desplomó de agotamiento, sobre las facturas del hospital que no podían pagar, sobre cómo el sistema desgastaba a la gente hasta no dejarles nada. Le contó sobre la beca que lo salvó, el negocio que comenzó en un sótano, la suerte, el trabajo y la pura terquedad que construyeron Industrias Hayes. Rachel escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, lo miró con una nueva comprensión en los ojos. «Eres ese Alexander Hayes», dijo. No era una pregunta. Alexander asintió. «¿Eso cambia algo?» Rachel rió. Una risa corta y cansada. Llamé a un multimillonario a la 1 de la madrugada y le grité. Así que sí, eso cambia las cosas. Lo hace 1000 veces más vergonzoso. No lo hagas, dijo Alexander. No lo sabías. Y aunque lo hubiera sabido, no habría importado. Rachel dejó su taza. ¿Por qué estás aquí en realidad?, preguntó. Y no me vengas con eso de devolver el favor. Hay algo más que eso. Alexander guardó silencio un largo rato. Afuera, la ciudad murmuraba su constante melodía de cuna. Adentro, el radiador tintineaba y siseaba. Estaba sentado en mi oficina esta noche, dijo finalmente. Y me di cuenta de que no recordaba la última vez que me sentí importante para alguien. No como director ejecutivo ni como cuenta bancaria, sino como persona. Y entonces recibí tu llamada y oí toser a Emma y pensé, aquí hay alguien que necesita ayuda. Ayuda de verdad. No una reunión de la junta directiva ni una fusión, solo ayuda. Miró a Rachel. Vine porque necesitaba recordar que se sentía. Los ojos de Rachel estaban húmedos de nuevo, pero esta vez no apartó la mirada. Eres un hombre extraño, Alexander Hayes, dijo. Lo sé, respondió él. Se quedaron allí sentados en la quietud del amanecer, 2 personas de mundos diferentes, que se habían encontrado por casualidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexander no se sintió solo. La fiebre se dio justo antes del amanecer. Rachel fue a ver a Emma y regresó a la sala con un alivio reflejado en su rostro. Está durmiendo, dijo Rachel. ¿De verdad duerme? No esa. Estar medio dormida e inquieta. Tiene la frente fresca. Alexander sintió como la tensión se disipaba de sus hombros. «Qué bien», dijo. «Qué bien». Rachel se recostó en el sofá, recogiendo las piernas. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, pálida y gris. Ella lo miró, y había algo diferente en su expresión, algo más suave. «Deberías irte a casa», dijo ella. «Has estado aquí toda la noche». Alexander sabía que tenía razón. Tenía reuniones en unas horas. Tenía una empresa que dirigir. Pero la idea de salir de ese pequeño y desordenado apartamento y volver a su impecable ático le resultaba extraña. Debería, convino. Pero no se movió. Rachel sonrió levemente. «Pero no te vas a ir, ¿verdad?» «Todavía no», dijo él. Hablaron hasta que amaneció, inundando la habitación con una luz dorada que disimulaba el cansancio de Rachel. Ella le contó sobre las cosas favoritas de Emma. Dinosaurios,
macarrones con queso y una serie sobre un perro que hablaba. Le contó sobre los cuentos que inventaba antes de dormir cuando estaba demasiado cansada para leer. Le contó sobre el dibujo de su familia en la nevera. Solo ellos dos, tomados de la mano bajo un sol torcido. Alexander se sorprendió sonriendo de verdad como no lo había hecho en meses. Cuando Rachel finalmente se puso de pie y se estiró, su espalda crujió audiblemente. Lo miró con una expresión que él no pudo descifrar del todo. «Gracias por quedarte», dijo. Sé que fue una pregunta extraña, pero no lo fue, dijo Alexander. Fue sincera. Rachel asintió lentamente. ¿Volveré a verte? La pregunta lo tomó por sorpresa. Debería decir que no. Debería hacer que esto fuera algo de una sola vez. Una buena acción hecha y terminada. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue, ¿quieres? Rachel se mordió el labio, pensando. Luego dijo, sí, creo que sí. Alexander regresó a casa mientras la ciudad despertaba a su alrededor y su ático se sentía aún más vacío que antes. Se duchó, se puso un traje y fue a su oficina, donde su asistente pareció sorprendida al verlo ya en su escritorio. Realizó sus reuniones en piloto automático, con la mente en otra parte. Seguía pensando en el apartamento de Rachel, en los dibujos de las paredes y los juguetes en los rincones, y en la forma en que Emma lo había mirado, como si fuera una persona más, no un nombre en una revista. Esa noche, se encontró comprando medicamentos para niños en una farmacia, aunque el doctor Harrison ya le había recetado antibióticos. Compró cajas de jugo, galletas y un elefante de peluche que le recordaba al conejo de Emma. Regresó a Queens en coche sin llamar antes, llevando Subió los 3 pisos con las compras y llamó a la puerta de Rachel. Cuando ella abrió, pareció sorprendida pero no disgustada. «Has vuelto», dijo. «Traje provisiones», dijo Alexander, mostrando las bolsas. Rachel se hizo a un lado para dejarlo entrar. «No tenías que hacerlo». «Lo sé», dijo él. Emma estaba despierta, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros, viendo dibujos animados. Cuando vio a Alexander, su rostro se iluminó. «Has vuelto», dijo, y la pura alegría en su voz le produjo una extraña sensación en el corazón a Alexander. Pasó la tarde allí jugando a las cartas con Emma y ayudando a Rachel a preparar la cena en su minúscula cocina. No era nada especial, solo espaguetis con salsa de bote, pero sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en las comidas preparadas por chefs de 5 estrellas. Emma se quedó dormida en el sofá a mitad de una película, con la cabeza apoyada en el brazo de Alexander, y él se quedó muy quieto, temiendo despertarla. Rachel los observaba desde el otro extremo del sofá, con una expresión indescifrable. «Le gustas», dijo en voz baja. Ella no suele entrar en confianza con la gente tan rápido. «A mí también me cae bien», dijo Alexander, y lo decía en serio. Rachel se abrazó las rodillas. «Esto es raro, ¿verdad? ¿Qué? Aparezcas así, se siente raro». «Sí», admitió Alexander. «Pero raro en el buen sentido», sonrió Rachel. «Sí, raro en el buen sentido». Durante las 2 semanas siguientes, Alexander encontró razones para volver a ese apartamento en Queens. Ayudó a Rachel a enviar solicitudes de empleo. Llevó a Emma al parque mientras Rachel iba a entrevistas. Se sentó a la mesa de la cocina y escuchó a Emma hablar de dinosaurios hasta que le dio vueltas la cabeza con datos sobre el período Cretácico. Los vecinos empezaron a hablar. Podía sentir sus miradas sobre él cuando subía las escaleras. Podía oírlos. Susurros sobre el hombre rico que rondaba por allí. Rachel también lo notó. Una noche, después de que Emma se durmiera, lo confrontó al respecto. «La gente piensa que te estoy usando», le dijo sin rodeos. Estaban sentados en su escalera de incendios, bebiendo cerveza barata y mirando la calle. «Piensan que soy una cazafortunas que te atrapó». Alexander tomó
Un sorbo de su cerveza. ¿Te importa lo que piensen? Rachel guardó silencio un momento. Me importa que Emma lo oiga, dijo. Me importa que vaya al colegio y los otros niños pregunten si eres su nuevo papá y no sé qué decirles. Se giró para mirarlo. ¿Qué estamos haciendo, Alexander? ¿En serio? Era una pregunta justa. Alexander se había estado haciendo la misma pregunta. No lo sé, dijo con sinceridad. Solo sé que no quiero parar. La mandíbula de Rachel se tensó. Eso no es suficiente. Emma se está encariñando contigo. Demonios, yo también me estoy encariñando. Y necesito saber si te vas a quedar o si un día te vas a despertar. Y recuerda, eres multimillonario y tienes toda una vida que no nos incluye. Alexander dejó su cerveza. Había construido su carrera tomando decisiones inteligentes, calculando riesgos y gestionando resultados. Pero esto no era un negocio. Esto era más complicado, más frágil. No puedo prometer que nunca lo arruinaré. Dijo, probablemente lo haré, pero no estoy aquí porque esté aburrido ni porque sienta lástima por ti. Estoy aquí porque cuando estoy contigo y con Emma, me siento yo mismo de nuevo, como la persona que era antes de convertirme en Alexander Hayes, director ejecutivo, como el chico que creía en las cosas. Los ojos de Rachel brillaban bajo la luz de la farola. ¿Y si Michael regresa? Preguntó. ¿Y si decide que quiere ser padre después de todo? Entonces lo afrontaremos, dijo Alexander. Juntos. Pero Michael regresó 3 semanas después. Y cuando lo hizo, todo se desmoronó. Alexander estaba en el apartamento de Rachel ayudando a Emma a construir un fuerte con los cojines del sofá cuando llamaron a la puerta. Rachel abrió y se quedó paralizada. El hombre que estaba allí era de estatura media, rubio y con una sonrisa que probablemente funcionaba con mucha gente. Hola, Ra, dijo con naturalidad, como si no hubiera desaparecido en 3 años. ¿Puedo pasar? Rachel bloqueó la entrada. ¿Qué haces aquí, Michael? La sonrisa de Michael se desvaneció. Oí que estaba saliendo con alguien. Un tipo rico. Pensé que debía ver a mi hija. ¿Tu hija? La voz de Rachel se volvió fría. Ahora es tu hija. Emma. Asomó la cabeza por detrás del fuerte. Mamá. ¿Quién es? El rostro de Michael se suavizó al verla. Hola, Emmy. ¿Te acuerdas de mí? Emma parecía confundida. Solo tenía 5 años. Michael se había ido cuando apenas tenía edad suficiente para formar recuerdos. No, dijo, con sinceridad. La expresión de Michael se ensombreció. Eso es porque tu madre me mantuvo alejado. La mano de Rachel se apretó en el marco de la puerta. Te fuiste, Michael. Yo no te mantuve alejado. Dejaste de llamar. Dejaste de enviar dinero. Desapareciste. Tenía mis razones, dijo Michael. Luego, su mirada se desvió de ella y se posó en Alexander. Así que este es él, ¿eh? El que te mantiene. Alexander se levantó lentamente, manteniendo la calma. Creo que deberías irte. La risa de Michael fue aguda. Oh, seguro que sí. No puedes permitir que el exmarido te complique la vida, ¿verdad? Volvió a mirar a Rachel. Tenemos que hablar de la custodia. Rachel palideció. ¿Qué? Soy el padre de Emma, dijo Michael. Tengo derechos y no creo que sea apropiado que viva con un desconocido. Sacó un papel doblado del bolsillo. Mi abogado dice que tengo un buen caso. Madre soltera, ingresos inestables, novio con mucho dinero. El juez podría pensar que Emma estaría mejor conmigo. No la quieres, dijo Rachel, y su voz tembló. Solo oíste que salía con alguien con dinero y pensaste que podías ¿qué? ¿Extorsionarnos? Michael se encogió de hombros. Quiero lo mejor para mi hija. Si eso significa conseguirle una mejor situación, entonces sí, creo que deberíamos reconsiderar la custodia. Alexander vio el miedo en el rostro de Rachel,
vio cómo le temblaban las manos. Dio un paso al frente, con todos sus instintos protectores a flor de piel. ¿Cuánto? Preguntó. Michael arqueó las cejas. ¿Qué? ¿Cuánto dinero quieres que desaparezca de nuevo? Dijo Alexander secamente. Michael sonrió. Por fin, alguien que me entiende. Fuera, exclamó Rachel de repente. Ambos hombres se giraron para mirarla. Temblaba, pero su voz era firme. Fuera de mi casa, Michael. ¿Quieres la custodia? Bien. Llévame a juicio. Pero no puedes venir aquí a amenazarme. Nunca más. La sonrisa de Michael se desvaneció. ¿Estás segura de que así es como quieres jugar a esto? Porque te la voy a quitar, Rachel. Y cuando lo haga, te dije, fuera, repitió Rachel, más alto esta vez. Emma empezó a llorar detrás de ellos. Michael miró a Alexander. Deberías pensar en lo que te estás metiendo, dijo. Este tipo de drama no vale la pena. Entonces se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró y Rachel se quedó paralizada. Entonces sus rodillas cedieron y Alexander la sujetó antes de que cayera al suelo. No estaba llorando. Estaba en algún lugar más allá de las lágrimas, en el punto donde se encuentran el pánico y la furia. Se la va a llevar, susurró. Se va a llevar a Emma, y yo no puedo. No tengo dinero para un abogado. No. Oye, dijo Alexander, agarrándola por los hombros. Oye, mírame. Los ojos de Rachel estaban desorbitados. Deberías irte, dijo. Tiene razón. Esto es demasiado. No necesitas esto en tu vida. Deberías irte, Rachel. La voz de Alexander era firme. No me voy a ninguna parte. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué te quedarías? Esto se va a poner feo. Michael no está fanfarroneando. Va a alargar esto solo para hacerme daño. Porque te amo, dijo Alexander. Y las palabras salieron antes de que se diera cuenta de que eran verdad. Te amo y amo a Emma y no voy a dejar que se la lleve sin luchar. El rostro de Rachel se contrajo. No puedes decir eso así como así. No puedes decir eso así como así. Lo digo en serio, dijo Alexander. Debería haberlo dicho antes. Debería haberlo hecho. Rachel lo besó. Fue un beso desesperado y torpe, con sabor a lágrimas. Y cuando se separaron, ella negó con la cabeza. Esto es una locura, dijo. Apenas nos conocemos. Sé lo suficiente, dijo Alexander. La vocecita de Emma los interrumpió. Mamá, ¿estás bien? Rachel se secó la cara y se giró, agachándose a la altura de Emma. Estoy bien, cariño. Todo va a estar bien. Pero Emma miraba a Alexander. ¿Ese hombre me va a llevar? Preguntó con voz débil. Alexander se arrodilló junto a Rachel. No, dijo. No vamos a permitir que eso suceda. La batalla legal comenzó 3 días después. Michael solicitó la custodia compartida, alegando que le habían impedido ver a su hija y que la nueva relación de Rachel suponía un riesgo para la estabilidad de Emma. Las acusaciones eran infundadas, pero había que responderlas. Alexander contrató a la mejor abogada de familia de Nueva York, una mujer llamada Patricia Grant, que nunca había perdido un caso de custodia. Patricia tenía unos 50 años, era de mirada penetrante y lengua afilada, y no se andaba con rodeos. Michael quiere dinero, dijo en su primera reunión. Esto no se trata de Emma. Es una extorsión disfrazada de preocupación paternal, pero eso no significa que no sea peligroso. Los jueces se toman estas cosas en serio. Rachel estaba sentada con las manos apretadas en el regazo. ¿Qué hago? Patricia la miró fijamente. Demuestra que eres una buena madre. Documenta todo. Cada vez que Michael faltó, cada pago atrasado, cada promesa que rompió. Construye un caso que demuestre que Emma es feliz, está sana y prospera contigo. Miró a Alexander. Y debes tener cuidado. El tribunal examinará minuciosamente tu relación.
Si parece que solo eres su benefactora, no lo soy. Alexander dijo, soy su pareja. Patricia arqueó una ceja. Entonces será mejor que estés preparado para demostrarlo. Los 2 meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Alexander. Dividió su tiempo entre dirigir su empresa y apoyar a Rachel durante el proceso legal. Recopilaron pruebas, fotos, expedientes escolares, documentos médicos, declaraciones de la maestra y el pediatra de Emma. Elaboraron una cronología de la ausencia de Michael, un registro condenatorio de negligencia. Pero el abogado de Michael contraatacó, presentando a Rachel como inestable y utilizando la pérdida de su empleo y sus problemas económicos en su contra. Sugirieron que Alexander ejercía una influencia controladora, que Emma estaba expuesta a una relación inapropiada. Las insinuaciones eran repugnantes, diseñadas para avergonzar y socavar. Alexander vio cómo Rachel se mantenía firme durante las declaraciones y las comparecencias ante el tribunal, la vio enfrentar las acusaciones de Michael con una dignidad que le partía el corazón. El peor momento llegó cuando el juez ordenó una visita domiciliaria. Una trabajadora social fue al apartamento de Rachel, entrevistó a Emma y tomó notas de cada detalle. Emma estaba nerviosa, aferrada a su madre. Y cuando la trabajadora social le preguntó por Alexander, ella dijo, es mi amigo. Me lee cuentos y juega con dinosaurios conmigo. Me cae bien. La trabajadora social lo anotó sin expresión alguna. Después de que se fue, Rachel se sentó en el sofá y miró fijamente a la pared. ¿Y si se la llevan?, susurró. ¿Y si deciden que no soy suficiente? Alexander se sentó a su lado y le tomó la mano. Eres suficiente, dijo. Siempre has sido suficiente. Vamos a ganar esto. Pero no estaba seguro. Y en las horas oscuras en las que no podía dormir, se preguntaba si Michael tenía razón, si su presencia en la vida de Rachel estaba empeorando las cosas en lugar de mejorarlas. Pensó en marcharse, en dejar que Rachel librara esa batalla sin la complicación de su riqueza y su nombre. Pero entonces recordaba a Emma pidiéndole que se quedara, recordaba a Rachel susurrando esa misma palabra, y sabía que no podía irse. La audiencia estaba programada para una fría mañana de noviembre. Se sentaron en una sala de audiencias que olía a madera vieja y café rancio. Y Alexander observó a Rachel sentada, rígida y aterrorizada, mientras los abogados discutían sobre el futuro de su hija. Patricia presentó su caso con implacable eficiencia. 3 años de abandono, 0 apoyo financiero, una reaparición repentina convenientemente sincronizada con la nueva relación de Rachel. El abogado de Michael respondió con ataques personales e insinuaciones. Entonces llegó el momento de los testimonios. Rachel subió al estrado y respondió a las preguntas con voz firme que solo tembló una vez cuando Patricia le pidió que describiera la noche en que nació Emma y Michael le había prometido estar allí para siempre. Michael subió al estrado y mintió, con naturalidad, afirmando que había intentado mantenerse en contacto, que Rachel lo había rechazado, que solo ahora había encontrado los recursos para luchar por su hija. Alexander quiso levantarse y llamarlo mentiroso, pero Patricia le había advertido. Su papel allí era el de brindar apoyo silencioso, nada más. La jueza le pidió a Emma que hablara con ella en su despacho. Emma pasó junto a Rachel, con ojos asustados, y la mano de Rachel se extendió instintivamente, pero no pudo seguirla. Esperaron en silencio. Cuando Emma regresó 20 minutos después, tenía el rostro enrojecido por el llanto, pero miró a su madre y asintió. Los hombros de Rachel temblaron de alivio. La jueza tardó 2 semanas en tomar su decisión. 2 semanas de espera, de vivir en la incertidumbre, de intentar que la vida de Emma fuera lo más normal posible. Mientras todo pendía de un hilo. Alexander se tomó unos días libres del trabajo, los primeros días libres de verdad que se tomaba en una década. Se quedó con Rachel y Emma, cocinando, viendo películas y fingiendo que todo estaba bien.
El día que se dictó la sentencia, fueron juntos al juzgado. Patricia los recibió en las escaleras. La jueza falló a su favor, dijo, y a Rachel casi se le doblaron las rodillas. Custodia completa. Michael tendrá visitas supervisadas si decide solicitarlas. Pero la jueza dejó claro que no consideraba creíbles sus argumentos. Rachel se tapó la boca con las manos. No puede llevársela. Nadie puede llevársela, dijo Patricia. Es tuya. Rachel lloró entonces, con fuertes sollozos que le salían de lo más profundo, y Alexander la abrazó mientras ella se desmoronaba y se recomponía. Emma, sin comprender del todo, pero intuyendo el cambio, los abrazó a ambos. ¿Estamos bien ahora, mamá?, preguntó. Sí, cariño, dijo Rachel con la voz ronca. Ahora estamos bien. Michael no se presentó a su primera visita programada, ni a la segunda, ni a la tercera. 6 meses después, renunció por completo a sus derechos parentales a cambio de quedar exento de la manutención de los hijos. Patricia lo llamó una huida cobarde. Rachel lo llamó una bendición. La vida encontró su ritmo después de eso. Alexander no se mudó al apartamento de Rachel. Era demasiado pequeño. Y ambos coincidieron en que Emma necesitaba estabilidad, no cambios drásticos. Pero él estaba allí casi todas las noches, leyéndole cuentos antes de dormir, ayudándola con las tareas y aprendiendo a preparar macarrones con queso como a Emma le gustaban. Rachel consiguió un nuevo trabajo, mejor, en una empresa que ofrecía beneficios reales y no la penalizaba por ser madre. Insistió en pagar su propio alquiler, en ser independiente. Alexander lo respetó. Incluso le compró un marco con su primer sueldo en broma. Ella lo colgó en la cocina. No tenían prisa. Se tomaron su tiempo, conociéndose en los pequeños momentos. Como tarareaba Rachel mientras cocinaba. Como Alexander tenía un gesto que lo delataba cuando estaba preocupado. La forma en que la risa de Emma sonaba. Exactamente igual a la de su madre. Un sábado por la mañana de primavera, 6 meses después de que terminara la batalla por la custodia, Alexander despertó en el apartamento de Rachel con la luz del sol, entrando a raudales por las ventanas y el suave. Un montón de panqueques volaban en el aire. Encontró a Rachel en la cocina volteando panqueques, con Emma sentada en un taburete a su lado. Ambas llevaban delantales iguales. Emma lo vio primero. Señor Alexander, mamá me está enseñando a cocinar. Ya veo, dijo Alexander sonriendo. Rachel lo miró por encima del hombro y había algo en sus ojos, algo cálido, sereno y seguro. Buenos días, dijo. Buenos días, respondió él, y sintió que era el comienzo de algo. Más tarde, mientras Emma dibujaba en su habitación, Alexander encontró a Rachel de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Se acercó por detrás y la abrazó por la cintura. ¿En qué piensas?, preguntó. Rachel se recostó contra él. Estoy pensando en la noche en que te llamé, dijo. En lo enojada que estaba, en lo desesperada que estaba, en cómo creía que llamaba a Michael para decirle lo canalla que era. Y en vez de eso, me llamaste a mí, dijo Alexander. Sí, dijo Rachel, girándose en sus brazos para mirarlo. En vez de eso, te llamé a ti. Le acarició la cara con dulzura. ¿Te arrepientes alguna vez de haber contestado esa llamada? Alexander pensó en su antigua vida, el ático vacío, las noches solitarias, el éxito que se sentía vacío. Luego pensó en esto, el apartamento de Rachel, con sus dibujos a lápiz de colores y muebles desparejados. La risa de Emma. La sensación de ser necesario no por su dinero ni por su nombre, sino simplemente por sí mismo. Ni por un segundo, dijo. Rachel sonrió, y fue el tipo de sonrisa que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Bien, dijo, porque estoy pensando en preguntarte algo, y necesito saber que estás seguro. El corazón de Alexander se aceleró. ¿Qué es? Rachel respiró hondo. Emma va a empezar a llamarte.
De otra forma que no sea señor para Alexander, eventualmente. Y creo que quiero que estés aquí para eso. No solo de visita, en realidad. Lo miró, vulnerable de una manera que aún lo sorprendía. Quédate, dijo. Y esta vez no fue un susurro. Esta vez fue una decisión. Alexander había construido un imperio sabiendo cuándo arriesgarse, cuándo apostarlo todo a un solo instante. Este era ese instante. De acuerdo, dijo. Me quedaré. 3 meses después, en una cálida noche de agosto, Alexander Hayes estaba en la pequeña sala de estar de Rachel y abrió una cajita de terciopelo. Emma estaba sentada en el sofá, abrazando su conejo de peluche, con los ojos muy abiertos por el secreto que había guardado todo el día. Rachel estaba frente a él, vestida con un vestido de verano y descalza, con el cabello suelto sobre los hombros. Se suponía que debía dar un discurso, dijo Alexander, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero cada vez que intentaba escribirlo, me parecía incorrecto, demasiado formal, demasiado parecido a una propuesta de negocios. Rachel rió un poco sin aliento. De acuerdo, dijo. Entonces, ¿nada de discurso? ¿Nada de discurso? Alexander asintió. Solo esto. Te amo. Amo a Emma y quiero despertar en este apartamento o donde sea que terminemos cada mañana por el resto de mi vida. Abrió la caja, dejando ver un sencillo anillo de diamantes. ¿Te casarías conmigo? Rachel miró el anillo, luego a Emma, y después a él. Sus ojos brillaban. Sabes que voy a decir que sí, ¿verdad? Tenía esa esperanza, dijo Alexander, pero he aprendido a no dar nada por sentado contigo. Rachel se acercó, lo suficiente como para que él pudiera sentir el brillo dorado en sus ojos. Entonces, déjame ser clara, dijo ella. Sí, 1000 veces. Sí. Emma vitoreó desde el sofá, saltando de alegría. Alexander deslizó el anillo en el dedo de Rachel, y cuando la besó, Emma corrió y se abalanzó sobre ellos, rodeándoles las piernas con sus bracitos. Se quedaron allí, bajo la dorada luz del atardecer. Los tres se enredaron, y Alexander pensó en la llamada que lo había iniciado todo. El número equivocado, la voz desesperada, la decisión que había tomado de contestar en lugar de colgar. Oye, dijo Rachel, apartándose para mirarlo. ¿En qué piensas? Alexander sonrió. Creo que me alegro mucho de que hayas llamado al número equivocado, dijo él. Rachel se rió. Yo también, dijo. Yo también. 6 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado. Emma fue la niña de las flores y Patricia, testigo. Rachel llevaba un vestido color crema que había comprado en rebajas y Alexander un traje que tenía desde hacía años. No necesitaban nada ostentoso. Solo se necesitaban el uno al otro. Después, fueron al parque e hicieron un picnic. Los tres se tumbaron en una manta mientras Emma perseguía palomas. Rachel se apoyó en el hombro de Alexander, con la mano en la suya, y dijo, ¿sabes? La gente va a escribir artículos sobre esto. La madre soltera del multimillonario Mary, a quien conoció por error. Parece sacado de una película. Que escriban lo que quieran, dijo Alexander. Sabemos la verdad. ¿Y cuál es? Preguntó Rachel. Alexander miró a Emma, luego a su esposa, y sintió la paz que había buscado durante toda su vida. Que a veces las mejores cosas de la vida suceden por casualidad, dijo. Y que a veces lo único que tienes que hacer es contestar el teléfono y presentarte. Rachel lo besó lenta y dulcemente. Y griega. Cuando se separaron, ella susurró, quédate. Alexander sonrió. Siempre, dijo.